Muy bien. Hola amigos y audiencias de Cápsulas de Teología. Bienvenidos una vez más a su espacio de Biblias, Teología, Libros y Café. No sé si nuestro invitado toma café, qué tipo de café, con azúcar, sin azúcar. Hermanos, hoy en su sección, hermanos y amigos, el entrevistazo. Tenemos a un hermano que me hace sentir como Juan en el Apocalipsis, en el capítulo 22, versículo 9. Pero él me dijo, después de haber recibido todas estas hermosas visiones, el ángel, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Hermano, es un gusto tener en el entrevistazo de Cápsulas de Teología a don Justo González. Hermano Justo, bienvenido, ¿cómo está? Bastante bien, un poquito más viejo que ayer, pero muy bien, muy bien. Y cuando pueda me manda una de esas tazas de café, aunque yo tomo el café pequeño, decimos siempre en mi patria, decimos que el café debe ser oscuro como la noche, sí, negro como la noche, caliente como el infierno y dulce como un beso. Hermano, hablar con el Justo González, aprender sabiduría. Y el hermano reside en el mismo país que yo. Entonces, hermano, adjudicado, cuente con eso. Mi esposa está viendo la entrevista y me va a decir, ¿ya le enviaste la taza al hermano Justo González? Hermanos, el hermano Justo González nos ha visto crecer a todos. Cuando nos colocaban en la cuna en el hospital, creo que nos colocaban el biberón a un lado y su historia del cristianismo al otro lado. Pero no podemos hablar de todos los libros del hermano Justo González, pero queremos agradecer a Editorial CLIE por la ayuda que nos está brindando. Queremos agradecer a los hermanos de la Asociación de Educación Teológica Hispana, AETH. Tengo algunos libros de ellos, luego vamos a hablar, el pastor González va a hablar de la Asociación para la Educación Teológica Hispana. Bueno, aquí tengo un montón. No podía faltar por CLIE, Historia del Pensamiento Cristiano, pero en esta ocasión el protagonista es este libro. Fue publicado en el año 2021 en español, pero originalmente en inglés, ¿no, hermano? Sí, En sí, el sí. año 97 lo escribió el hermano Justo González junto a su esposa, la también profesora, doctora Catherine González González. ¿Cómo leer el Apocalipsis por Editorial CLIE, tan necesario en estos tiempos? Y comenzamos entonces, hermano, ¿cómo leer el Apocalipsis en un mundo tan lleno de sensacionalismo? Bueno, esa pregunta usted me está pidiendo que ponga el libro entero, pero déjeme decirle, parte del problema es que me parece que tenemos que aprender a leer el Apocalipsis primero como se debe leer toda la Biblia y después en su particularidad. Pero muchas veces hacemos lo contrario, empezamos por su particularidad y lo leemos de manera diferente como leemos todo el resto de la Biblia. Y esa es una de las razones por las cuales hay tantas malas interpretaciones del Apocalipsis, ¿verdad? Wow. Tanta leer el Apocalipsis como si fuera una especie de rompecabezas que Dios nos ha dado para que resolvamos, ¿verdad? Un crucigrama que hay que buscar la respuesta para que encaje. Y como usted sabe, ahí hasta usted puede poner ahora mismo en internet y le van a decir exactamente cuántos días, cuántas horas y cuántos minutos falta para que el Señor venga. Cuando el Señor mismo dijo que no nos toca a nosotros saber los tiempos y las sazones. Quiere decir que separamos el Apocalipsis del resto de la Biblia. Y eso me parece que es el primer problema. Hay otro después, pero ese me parece que es uno de los más importantes. Y lo primero que tenemos que hacer es ver que el Apocalipsis es un libro de la Biblia, es palabra de Dios. Tenemos que estudiarlo igual que estudiamos toda la palabra de Dios. Amén. Amén. Qué bueno. Hermano, yo he comprado el libro 3 veces. Ya voy a decir por qué. La primera en físico, lo dejé botado sin querer en un supermercado muy conocido. Lo volví a comprar, lo compré en digital. Y desde nuestro canal de YouTube, por la gracia de Dios, ya lo hemos regalado en varias ocasiones. Quienes están fuera de Estados Unidos, lo regalamos en digital. Amigos, audiencia, hágase con su copia legal. No viole el mandamiento de Éxodo 20, no robarás. Nada de PDF. Cómo leer el Apocalipsis por los doctores González. Es un libro fascinante. Hermano, en medio de tanta convulsión, y usted lo acaba de decir, el famoso reloj del Apocalipsis, he leído algo de eso. En medio de tanta convulsión,
novedades se sacan del libro de Apocalipsis, no pocas sectas, ideas, líderes religiosos se levantan, otros aconsejan leer el Apocalipsis casi como el periódico o el noticiero del día, ¿no? Cada personaje de la historia lo ven en el libro de Apocalipsis. Pero hermano González, hablando de la iglesia primitiva, usted escribe mucho sobre la iglesia primitiva, editó Mundo Hispano una trilogía, le digo yo, ¿no? El culto en la iglesia antigua, junto con su esposa, pero también está la Biblia en la iglesia antigua, por Mundo Hispano, y acá puedo enseñar todas las editoriales, porque aunque nos apoya CLIE, no es una actividad exclusiva de CLIE. Historia de la literatura cristiana antigua, y a usted le encanta hablar de lo que conocemos como los padres de la iglesia. ¿Cómo interpretaron los cristianos primitivos la era, a partir de la era posapostólica? Algunos la llaman subapostólica, pero en cualquier caso, ¿cómo interpretar en líneas generales el libro de Apocalipsis? ¿Encontraron riquezas en él, la victoria del Cordero, la soberanía de Dios, todas estas hermosuras que hay en sus 22 capítulos? ¿O tuvieron también esos encuentros no tan agradables que en el día de hoy? ¿Cómo responde a eso, pastor? Bueno, hay una variedad de visiones como las ha habido siempre, ¿no? De manera de perspectiva sobre el texto como ha habido siempre. Pero me parece que hay algunas cosas que son notables, ¿verdad? Dese cuenta que el Apocalipsis fue escrito más o menos, vamos a decir, a fines del siglo I, del año 95, 96, por ahí, ¿verdad? Y hasta el año 300 y tanto los cristianos fueron perseguidos. De manera que el libro, el Apocalipsis, fue escrito en el principio mismo como un libro de alegría y de consuelo, no como un libro de miedo. Y eso es parte de lo que vemos cuando vemos los cristianos antiguos leyendo acerca del Apocalipsis. No están viendo el miedo que le vamos a meter a la gente con esto que dice aquí, de las ponzoñas, etcétera, sino estamos viendo la esperanza que nos da eso para la vida, una vida en la cual somos una minoría, estamos siendo acechados de todos lados por los amigos, por los vecinos, la sociedad, el gobierno, etcétera. Me parece que eso es lo principal. Claro, lo que se nos hace a nosotros muy difícil es que la mayor parte de nosotros no tenemos esa experiencia. Para nosotros el ser cristianos no es una cosa que nos acarree el odio de toda la sociedad y de todos los vecinos y de todos los demás, y por tanto no nos interesa tanto que cambie el mundo como le interesaba a los primeros cristianos. El mundo nos resulta suficientemente cómodo y por tanto que no nos lo deshagan mucho. Para los cristianos primeros que ven el mundo alrededor de ellos, la sociedad, la economía, todo, limitándoles y atacándoles y quitándoles la esperanza, el Apocalipsis es un libro de esperanza. Me parece que eso es lo primero y tenemos que volver a eso. Fíjese usted esto, el único libro que ha inspirado más himnos que el Apocalipsis es Salmos. Y Salmos se entiende porque Salmos, al fin y al cabo, es un himnario. Pero aparte de eso, el próximo libro, usted va a ver cualquier himnario tradicional de la iglesia, usted va a ver cuáles son los himnos más conocidos, más bíblicos, que el libro de la Biblia que más himnos ha inspirado, y es el Apocalipsis. Así es. Es un libro de cantos, es un libro de alegría, claro, alegría porque lo malo se va a destruir y por tanto hay todo ese elemento que tanto nos llama la atención, ¿verdad? De las destrucciones y todo. Pero es un libro de alegría, de promesa, más que nada. Y eso es lo que hemos perdido. Y lo hemos perdido en parte porque estamos tan comprometidos con el orden presente que en realidad queremos que venga el reino de Dios, pero no tan pronto. Y queremos que el reino de Dios traiga los cambios, pero que no me cambie a mí la vida todavía. Y entonces se nos hace muy difícil ver en el libro la esperanza que ese libro presenta, ¿no? Interesante. Y usted cuando responde parece que ya me lee la siguiente pregunta, tanto en la mente como en mis apuntes. Tal vez algo un poco más personal. Los amigos saben cómo trabajamos en nuestro canal en cápsulas de teología y valoramos el tiempo de nuestros invitados. Por eso nos gusta preguntas claves y usted está respondiendo de esa manera. Hermano, este libro, Cómo leer Apocalipsis, lo escribe junto con su esposa, una especialista en historia también, la doctora González González. CLIE lo clasifica
dentro de estudios bíblicos, Nuevo Testamento y Revelación. ¿Se puede considerar este libro como un libro de hermenéutica histórica o dónde lo ubicaría usted? Mire, a mí me parece que toda clasificación es útil, pero es también peligrosa. Okay. Y eso en cualquier ciencia es cierto, ¿verdad? Usted clasifica las cosas demasiado y entonces ya las encuadra, las encaja de alguna manera que no que pierden la vida. Yo creo que el libro es un libro de hermenéutica, sí, pero es un libro que toma, primero empieza por ver qué es lo que ese libro querría decir para aquellos cristianos que primero lo leyeron. Cuando Juan está en Patmos escribiendo a los cristianos en Éfeso, Teatira, etc., ¿qué es lo que quiere decirles? Ese libro tiene que ser palabra de Dios para ellos, no solamente para nosotros. Si el Apocalipsis es nada más que acerca de Putin o de la guerra en Ucrania o del presidente fulano o de la presidenta mengana, y no de otra cosa, entonces quiere decir que cuando aquellos cristianos del siglo I, perseguidos, agobiados, reciben una carta de Juan y dicen, vamos a ver lo que nos dice Juan en el nombre de Dios. Juan le dice, espérense a que llegue el siglo XXI, que entonces va a venir lo que yo estoy diciendo. Me parece que eso no es una buena lectura de ningún libro de la Biblia. La palabra de Dios es palabra de Dios para todos los tiempos y por tanto tiene que haber sido palabra de Dios para aquellos primeros cristianos. Y eso quiere decir que para entender cómo el Apocalipsis es palabra de Dios para nosotros, nos hace falta entender cómo fue palabra de Dios para ellos, ¿verdad? En qué condiciones estaban ellos y entonces trasladar eso a las condiciones de hoy y ver cómo se nos aplica y qué es lo que Dios nos está diciendo a través de ese libro. Pero no saltar como que los primeros cristianos, aquellos que leyeron aquello, no tenían importancia ninguna, no era para ellos, era para mí, para nosotros. Y es una visión, me parece, muy, bueno, históricamente muy limitada, porque es como que el Apocalipsis no fue palabra de Dios para Agustín, ni para Calvino, ni para Juan Wesley, ni para ninguno de nosotros, ni siquiera para mi abuelo, porque no vivían en tiempos de Putin. Y me parece que es necesario decir que sí, el Apocalipsis nos dice algo acerca de lo que está pasando en el mundo de hoy, indudablemente, y de nuestra responsabilidad y lo que hemos de hacer, nuestra actitud. Pero nos lo dice porque se lo dijo también a aquellos primeros cristianos. Amén. Qué bien. Qué bueno. Bueno, hemos enseñado al principio 2 libros de la Asociación para Educación Teológica Hispana. Antes de hablar de la asociación, tengo una pregunta. Voy a dejar saludos de la audiencia y hablamos de la asociación. ¿Le parece, hermano? Porque hay una cantidad de recursos excelentes que queremos que la audiencia los conozca. Tal vez la pregunta es más personal, pero es interesante conocer la intención. ¿Qué le motivó? ¿Qué le llevó a su esposa y a usted vamos a escribir un libro, una ayuda? ¿Cómo leer el Apocalipsis? Bueno, francamente porque nos lo pidieron. La casa editora nos pidió que escribiéramos un libro sobre el Apocalipsis, la casa en inglés, ¿no? Y entonces lo hicimos y después entonces empezamos a pensar en cómo, no es una traducción exacta, porque cuando yo escribo algo en inglés o en español y me toca traducirlo a otro idioma, pues prefiero traducirlo yo para el mismo proceso de traducirlo, irlo adaptando a la audiencia diferente, a las condiciones diferentes y demás en otro ambiente. De manera que no es una traducción exacta lo que ustedes tienen, pero es el meollo de la cuestión está traducido, pero hay unas perspectivas un poquito diferentes. Pero lo que nos llamó originalmente la atención fue que nos pidieron que lo escribiéramos. ¿Por qué nos pidieron que lo escribiéramos? Bueno, por muchas razones. Una razón porque siempre nos ha interesado y se nos ha conocido por eso. Una de esas razones por las cuales siempre nos ha interesado es porque el interés de mi esposa histórico siempre ha sido la historia del culto. Okay. Y lo que se nos olvida siempre es que el Apocalipsis fue un libro escrito para ser leído en el culto, en voz alta, de una vez, de un tirón. Y que muchas veces nosotros leyendo en la casa ahí escondidos, hay que leerlo así también, pero leyendo únicamente así, pues no tenemos esa visión grande del culto que tiene el Apocalipsis, que me parece que es fundamental y tenemos que recuperarla, y yo quisiera volver a eso más adelante. Claro. Esa es una razón. La otra razón por la cual nos ha interesado siempre es porque me parece que la esperanza cristiana es un elemento fundamental en la fe cristiana. Amén.
Eh, el libro de Apocalipsis es un libro de esperanza. Así es. Hace años nos pidieron que diéramos unas conferencias sobre cómo predicar sobre el Apocalipsis. Y el título que le pusimos fue una frase famosa en cualquier novela de misterio, de policíaco, etc. En este país, que es el mayordomo es el culpable. Y entonces le pusimos el que decía al final, ¿cómo predicar el misterio cuando sabemos el fin? Y me parece que esa es la dinámica imprescindible al acercarse al Apocalipsis. Estar seguros del fin, pero no pretender que el misterio lo tenemos en el bolsillo. Así es. El misterio todavía es el Dios que reina. Amén. Que reinará. Amén. Y me parece que por esas razones fue que escribimos ese libro. Ella por su interés litúrgico más que nada, del culto y todo eso, y yo un poco también por mi interés en la esperanza como un elemento esencial en la vida cristiana. Magnífico. Amigos, estamos conversando, amigos de Cápsulas de Teología, con don Justo González, Cómo leer el Apocalipsis, publicado por Editorial CLIE, un libro fantástico que él escribe junto a su esposa, menos de 250 páginas. Es un libro, atención, sencillo pero no simplista. No hay ese vocabulario pesado que tienes que ir a 10 libros más para poder regresar y entender, ¿no? Me gustan los libros, recomiendo libros, y es un libro que se deja querer, se deja leer. Dice el hermano Justo González en su introducción, ningún libro de la Biblia ha sido tan mal interpretado ni con tanta frecuencia como el Apocalipsis. Escrito originalmente para dar consuelo y esperanza a sus lectores, para muchos se ha vuelto un libro de temor y desesperación. Yo diría que un libro de misterio, de crucigramas, de acertijos, rompecabezas, escrito para aclarar la perspectiva de unos lectores cuya vida parecía deshacerse. Se le lee ahora como un libro triste y confuso que solamente pueden entender quienes tienen alguna llave secreta para descifrar sus misterios. Muy, muy interesante esto. Escrito para ser leído, como decía el hermano González, en el culto de iglesias congregadas para adorar, ahora se lee con frecuencia en pequeños conventículos sectarios de tendencias fanáticas. Todo esto ha llevado a la sorprendente paradoja de que ningún otro libro del Nuevo Testamento ha inspirado tantos himnos gozosos como lo ha hecho el Apocalipsis, y que al mismo tiempo ningún otro libro ha llevado a acciones tan destructivas y hasta patológicas como lo ha hecho el Apocalipsis. Tremendo. ¿Cómo leer el Apocalipsis? Por CLIE y los doctores González. Lo recomendamos. Hágase con su copia. Vamos a dejar los enlaces. Está tanto en Amazon, obviamente, en Estados Unidos, en distintos sitios. Lo puede comprar en Editorial CLIE. Ellos envían gratuitamente fuera de España luego de cierto monto. Y envían en físico y en digital, pues allí tiene su copia para distintos formatos. Qué maravilloso. Terminamos hace poco una serie sobre el Apocalipsis en la iglesia y aprendimos, hermano González, que unas 28 o 30 veces se habla en este libro de Cristo como el Cordero. Es el libro del Cordero, ¿no? CLIE le hizo hace poco con el hermano Richard Silver una entrevista y yo le escuché algo que me dejó... Apocalipsis es un poema, más o menos, palabras más, palabras menos, decía usted, ¿no? Es un libro de alabanza, es un libro para la iglesia perseguida, ¿no? ¿Cuántas veces claman allí los justos, verdad? Esto, aquello. Debemos leer el Apocalipsis, debemos leerlo, pero creo que así como usted ha escrito, usted y su esposa, de una manera sobria, de una manera... que con el mismo propósito para los creyentes del siglo I lo siga teniendo para nosotros, ¿cierto? ¿Es posible? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, voy a leer algunos comentarios de la audiencia para que el hermano tome café o agua. No sé lo que tiene ahí porque no acordamos qué tomar. Agua. Agua. Y vamos a hablar un poco de un ministerio en el cual el hermano trabaja paralelamente. Vamos a saludar a nuestros amigos de la audiencia. Hoy estamos transmitiendo por Zoom y YouTube. No estamos transmitiendo por Facebook. Copie el enlace de la transmisión y lo pega, por favor. Comparte la transmisión con otros.
etiquete a sus amigos por el YouTube, etiquételes por Facebook. Voy rápidamente a saludar. El doctor González me aceptó algunas preguntas muy limitadas por el tiempo, debo respetar los acuerdos. Marine Shinobi, bendiciones al hermano Jairo y al hermano escritor Justo, un enorme gusto. Ricardo Fernández desde Chile, bendiciones profesores, no, el profesor es el hermano González, yo soy un aprendiz. Servi Huatulco, saludos y Dios me lo bendiga muchísimo. Saludos desde Bahías de Huatulco, Oaxaca, México. Soy el hermano Irving Sosa. Bendiciones. Emir Cordero, el hermano Emir es profesor de historia de la iglesia y él estaba emocionado, está muy emocionado por estar acá. Saludos desde Lagunilla, Zulia, Venezuela. Noelia desde Argentina, saludos al doctor Justo González, reciba los saludos hermano. Feliciano, Dios le bendiga, saludos de Lima, Perú. Aquí con mucha expectativa de la entrevista, un placer leer y oír al doctor Justo González. Emir nos sigue saludando. El pastor desde allí, desde las montañas de Colombia, Oscar Mauricio. Keila, saludos desde Venezuela. Marcos desde Colombia, él es cubano, buen amigo, buen hermano. Saludos al profesor Justo. Bueno, aquí habla ahora de las escuelas, preterista, historicista. Vamos a ver si ahora en la sección de preguntas podemos hablar de eso. Richard Silver, de Análisis y Revisión Teológica Académica, que ya entrevistó al hermano González. Él tiene más experiencia en esto que yo. Saludo, le felicito, bendiciones a ti, hermano, yo aprendiendo de ti. El reverendo Denis Roja Huerta, saludos desde el Callao, Perú, etcétera. Bueno, luego nos hacen algunas preguntas, nos piden algunos consejos, pero luego, no se desesperen. Yo resido en los Estados Unidos, al igual que el hermano González. Yo adquirí señales de la iglesia, una santa católica apostólica, y si ven ese logo, AETH es la Asociación para la Educación Teológica Hispana, y el hermano nos va a hablar de ello. ¿Por qué? Porque por alguna razón que él nos explicará, tenemos mucha literatura en este ministerio que no la encontramos por otro lado. Fe y economía, aquí se habla de la verdadera economía, no de esta moderna teología de la prosperidad. Fe y economía, por el doctor Justo González, publicado también por la Asociación para la Educación Teológica Hispana, y hay muchos libros más y podemos compartir pantalla. Agradecemos a los hermanos de la Asociación para la Educación Teológica Hispana. Hermano González, ¿qué es la AETH que usted ayuda a fundar? Bueno, la AETH, Asociación para la Educación Teológica Hispana, es una institución que lleva, una organización que lleva unos 30 años, está cumpliendo ahora su 30º aniversario. Fue fundada en vista a una situación muy clara, particularmente entre el pueblo latino, y es que la mayor parte de nuestros pastores no estudian en sistemas formales, estudian, y eso por lo menos aquí en este país, los pastores y evangélicos latinos, pues estudian donde pueden, van a un instituto bíblico muchas veces bueno, muchas veces regular y muchas veces malo, y no tienen recursos. Entonces lo que queríamos hacer allí era eso por un lado, pero por otro lado, en muchos seminarios donde los jóvenes latinos van a estudiar, se les acomoda tanto a la cultura anglosajona, al modo de ser iglesia anglosajona, etcétera, que no pueden en realidad volver a su situación cuando terminan de estudiar. Y entonces lo que estamos tratando de hacer es establecer un diálogo entre todas las clases de educación teológica, de preparación ministerial, para que cada uno fertilice a las demás, para que aprendamos cada uno del otro. No hay nadie que sepa más que los demás. Todos podemos contribuir algo a que los demás aprendamos. Ese era el origen. A través de los años, pues la asociación ha tenido muchas funciones, ha conseguido en los Estados Unidos algunas fundaciones que han dado dinero para apoyar institutos bíblicos, ha conseguido manera de reunir, por ejemplo, profesores y profesoras del Nuevo Testamento, tanto en universidades grandes como en el sótano de la iglesia, para que hablen y compartan sus notas y su trabajo. Y lo mismo de profesores de consejería pastoral, profesores de historia, del Antiguo Testamento, etc. Ha tenido muchas funciones. También actualmente está resolviendo otro problema, y es que acá en los Estados Unidos, en Canadá, Puerto Rico, se requiere 4 años de universidad para entrar a un seminario acreditado.
Y eso es prácticamente imposible para la mayor parte de nuestros jóvenes y aún de nuestras personas más maduras, por los costos que son excesivos. Y si se hace muy poco a poco, pues se demora unos 10 o 12 años, ¿no? Antes de poder empezar. De manera que quiere decir que eso limita el acceso a los seminarios por parte de nuestro pueblo. Y lo que hemos hecho es que se ha hecho un acuerdo entre la ETH y la organización acreditadora de seminarios a nivel graduado en los Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, de manera que si la ETH certifica que un instituto bíblico tiene cierto nivel y cierto trabajo y ciertos requisitos curriculares, etcétera, quienes gradúan de esos programas, de esos institutos, pueden entrar directamente a un seminario como si hubieran ido para los 4 años de universidad. Y eso le ha abierto el campo a montones de latinos que ahora pueden ir a seminarios que no podrían de otra manera. Es un proceso largo. Hasta ahora hay nada más que unos 11 institutos que están certificados porque no es una cosa de pedir un papel, es un proceso, ¿no? Pero eso es otra de las cosas que hace. Y la otra cosa que hace ETH es que trata de ofrecer recursos escritos. Ahora un poco más se está empezando a trabajar más digitalmente, ¿verdad? Pero originalmente era cuando empezó hace 30 años, lo que había era la imprenta. De manera que muchos de los recursos fueron producidos en papel por imprenta y así es que existen. Están disponibles en muchos lugares. Lo que sucede es sencillamente que porque su lista de recursos es pequeña, pues no tiene distribuidores en los distintos países. Y eso es un elemento. El otro elemento es que siempre han estado cortos de personal, porque están haciendo tantas cosas, tanto trabajo, que nunca pueden hacer todo lo que deberían hacer. Y por tanto, la distribución de libros no ha sido un énfasis que ha ocupado la mayor parte del tiempo. La ETH tiene una librería digital que usted puede ir allí, encontrar allí los libros que puede comprar. Todos esos libros que el hermano Jairo ha mostrado y otros que no ha mostrado están allí. Usted va a buscar ese libro, lo puede pedir. Ahí también lo puede llamar por teléfono y puede pagar con tarjeta de crédito, etcétera. Todo ese material está. Yo les recomiendo que vayan a la página de AETH, www.aeth.org, aeth.org, y allí van a encontrar muchas cosas y van a encontrar otras cosas, la librería para entrar y ver lo que hay allí, que hay muchos materiales que por lo general nuestra gente no conoce. Uno de los elementos que hemos tratado de hacer, miren, cuando hablamos de lo que hay en español y lo que existe y demás, uno de los problemas que tenemos es que en español hay algunos libros teológicos muy buenos, pero que son casi imposibles de leer. Hablaba el hermano Jairo de que hay que ir a otro diccionario para ver qué palabras hay, qué es lo que dicen, ¿verdad? Que no son libros que están escritos para que la gente la lea, son libros escritos para élites. Y hay otros libros muy fáciles de leer, pero que en realidad es mejor no leerlos. A ver, ¿cómo buscamos nosotros la manera de que la gente que de verdad sabe lo que está haciendo, personas que de verdad se han dedicado a la vida a estudiar lo que están escribiendo, lo escriban de manera que alcance al pueblo? Y eso es lo que estamos tratando de hacer en la asociación. Esa es la página de librería que está mostrando ahora ahí el hermano Jairo. Y hay muchos otros libros. Ahí ve usted que hay un montón de páginas. Pero bueno, esa serie que está ahí, Conozca su Biblia, es un ejemplo típico. Sí. Son 25 libros sobre toda la Biblia, empezando por uno que habla de cómo leer la Biblia, otro que dice cómo se formó la Biblia, otro que dice qué es la historia de la Biblia en español, y después 22 más sobre todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento, escritos todos ellos por personas que se han dedicado a estudiar esos libros en particular, pero escritos también por esas mismas personas tratando de alcanzar al pueblo. No son libros para mostrar cuánto saben, sino son libros para compartir lo que saben. Y ese ha sido siempre nuestro propósito. No es cuestión de mostrar lo mucho que uno sabe, es cuestión de cómo uno comparte lo poco o lo mucho que uno sabe. Y esa es parte del propósito. Eso es otro elemento que tiene también ETH. Ahí ustedes ven que hay unas conferencias a nombre nuestro que han inventado ellos. Ya lleva varios años andando. La última fue ahora este año, cada 2 años, así que la próxima será dentro de año y medio. Hay reuniones. Una de las consecuencias de la pandemia, una consecuencia positiva,
ha sido que la ETH se ha podido abrir mucho más a otros países que no sean los que siempre participaban. En parte porque si las reuniones son físicas, pues hace falta mucho dinero para viajar desde Buenos Aires, ¿verdad? Pero ahora con la pandemia, pues las reuniones han sido más bien físicas o híbridas, y eso ha incluido una participación mucho mayor por parte de gente de otros países. Pero hermano Jairo, yo lo que haría sería que le recomendaría que usted se pusiera en contacto con la directora de la ETH y le hiciera una entrevista para poder hablar acerca de eso, creo que vale la pena. Sí, hoy les envío un email precisamente para entrevistarles, ¿no? Porque siempre surgen preguntas. Acá nos acompaña el hermano Emir Cordero. Emir Cordero es el rector del Seminario Bíblico Teológico Internacional de Venezuela. Él es profesor de historia del cristianismo, historia de la iglesia, y él está encantado con sus trabajos. Y claro, siempre hay preguntas, ¿cómo hacer para que la AETH, cómo colaborar desde Venezuela? O sea, una serie de preguntas que a lo mejor escapan al ámbito de usted, y con los hermanos en una entrevista pues podemos finiquitar, ¿no? O no sé si usted sabe algo al respecto de ello. En realidad yo soy un miembro, yo no soy, no tengo, como decimos en mi país, no tengo mucha vela en ese entierro, ¿no? De manera que yo soy miembro y participo y contribuyo y hago lo que me pidan, pero yo creo que es bueno que se pongan en contacto directamente con ellos e investiguen. Parte de lo que hace difícil la pregunta del hermano de Venezuela es que cada país tiene circunstancias diferentes y situaciones diferentes, y hace falta entonces buscar respuestas que sean útiles para la situación suya, ¿no? Hay países donde se puede, por ejemplo, fácilmente comprar libros con una tarjeta de crédito. Claro. Hay otros países donde no se puede. Entonces, ¿cómo se hace para poder conseguir esos materiales? Hace falta un trabajo especial, ¿verdad? De manera que yo les sugeriría que hablen con ellos y se enteren de lo que hay y hagan negociaciones de cómo podemos participar, cooperar, trabajar juntos. Perfecto, qué bueno. Vamos a ver para cuándo organizamos la entrevista, Dios mediante. Qué bueno, Emir, que está por ahí, escuchaste al respecto, y yo doy fe que la situación para adquirir libros en Venezuela está bastante difícil. Una de las pocas maneras que hemos conseguido es enviar la tarjeta de regalo, la gift card, con el monto, y si la memoria no me falla, ya se ha ido algún libro para Venezuela y también para otros países. De todas maneras, pendientes los que están allí de Venezuela, podemos hacer un en vivo pronto y regalar algunos libros. Cómo leer el Apocalipsis, los hermanos que están desde otros países, que es más fácil adquirirlo. Hermano, hágase con su copia porque no se van a arrepentir. Pero hermano, una cosa adelante. una cosa que se ha hecho a veces con ese problema es lo que hace exactamente lo que usted está diciendo. Por ejemplo, de Cuba, una iglesia le pidió a un hermano con quien tenía contacto en los Estados Unidos que le diera una cantidad de crédito para mandar libros. Es decir, ese hermano pagó los libros, pero los libros se mandaron a Cuba. Ya. Y entonces, no, porque mandar dinero de allá para acá es prácticamente imposible. Sí. Y entonces quiere decir que, bueno, sí, hay maneras de hacer arreglos. Lo que hay que hacer es ponerse en contacto y hablar y discutir, a ver, ¿no? Sí. A mí ellos me han enviado sin ningún problema dentro de los Estados Unidos. Ahí les coloqué en los comentarios de Facebook la página. Pueden ir allí. Decimos en América Latina www, o se dice en España www.aeth.org. AETH, las iniciales de Asociación para Educación Teológica Hispana.org. Hermano, hay muchísimo. A mí la pestaña que más me gusta es la pestaña librería. Yo veo junta directiva y tal y las medio veo, pero a mí me gusta navegar mucho en la pestaña librería. Y hay algo interesante que dijo el hermano, están escritos de él, pero también de otros autores, ¿no, hermano? No solamente de usted. Sí. Y en realidad tenemos la esperanza de que pueda haber más. Parte del problema está digo, los límites, ¿verdad? De lo que cuesta tener un inventario, etcétera. Y todo eso es parte del problema. Pero sí, hay muchos libros de otros autores. Sí.
Ah, está bien, perfecto, perfecto. Amigos, hermanos, visiten a la Asociación de Educación Teológica Hispana, AETH. Hay montones de recursos. Si usted está trabajando con seminarios, grupos de estudio bíblico, colóqueles un email. Lo que decía el doctor González, cada país tiene su contexto, su necesidad. Y lo que me llama la atención de los escritos del doctor González, y esto se corrobora en la página, es que todos los escritos del doctor González básicamente terminan con una reflexión teológica. Y es lo que él hace allí como amante de la educación, porque usted es uno de los miembros fundadores, ¿no, hermano?, de la asociación. Sí, sí, Usted vio la necesidad y dijo, aquí hay que hacer algo, aquí hay que formar a nuestra gente. sí. Qué bien, qué bueno, qué bueno. Bueno, vamos a seguir leyendo algunos comentarios y aquí tengo una pregunta que yo también la tenía en mis notas. Nos preguntan, bueno, hay una pregunta por allí que la voy a unir a una que yo le tenía. Hermano, ¿está usted de acuerdo con que el libro de Apocalipsis debe interpretarse de manera ecléctica, todo junto o no particular? Me explico. O nos decantamos por la interpretación histórica, preterista, futurista, idealista, o tomamos un poquito de cada una y aplicamos la que mejor vaya. Bueno, déjeme empezar por lo que estaba diciendo antes, que el Apocalipsis hay que leerlo primero como se lee toda la Biblia. Si usted va a leer la primera epístola de Pablo a los Corintios, usted va a leerla no como un rompecabezas que Dios le ha dado para que usted lo resuelva, para encontrar la clave misteriosa de lo que Pablo está diciendo. Usted empieza por ver dónde está Pablo, qué es Corinto, dónde estaba Corinto, cómo era la ciudad, cómo era la iglesia allí, qué sabemos sobre esa iglesia, qué preguntas le estaban haciendo, cómo Pablo le contesta y todo eso. De manera que usted está investigando cómo es que Pablo les está respondiendo, guiado por el Espíritu Santo, a aquellos hermanos y hermanas en Corinto. Ahora, eso no quiere decir que no sea para nosotros. Al contrario, quiere decir que sí es para nosotros porque nosotros tenemos circunstancias parecidas. Y entonces tenemos que ver cómo es que esas circunstancias, cómo hacemos el traspaso, ¿verdad? De lo que en aquella circunstancia Pablo dijo y lo que en nuestra circunstancia eso mismo quiere decir. Me parece que eso es lo que hacemos con Isaías y con Mateo y con Pablo. Ahora, tenemos que empezar por hacer eso con el Apocalipsis. Primero, ¿qué es lo que eso quería decir para aquellos cristianos en la Odisea que abren la Biblia, abren el mensaje que Juan les manda y encuentran ahí un mensaje para 7 cartas y encuentran ahí un mensaje directamente a ellos? ¿Qué es lo que eso les está diciendo? ¿Verdad? ¿Qué cosas se entienden mejor si entendemos el contexto? Y hay muchos ejemplos. Yo en otra entrevista que estaba haciendo, yo estaba dando el ejemplo de que cuando en los 4 jinetes famosos sale uno, ¿verdad? Y sale una voz que se queja por el precio del vino y el precio del trigo y la cebada, y sin embargo que respeten el vino, y se está quejando porque lo que está pasando en toda esa zona es que la agricultura, los agricultores están cada vez teniendo más latifundios, tierras más grandes, quitando la tierra a los más pobres, y esa gente se da cuenta, esos latifundistas se dan cuenta de que el dinero, la tierra da más dinero si la dedican a sembrar viñas y olivares. Y entonces, pues, no hay comida que comer porque lo que la gente come, claro, es trigo y cebada, y eso no lo hay. Lo que hay es vino y aceite que se vende a un precio bien alto. Y cuando el emperador malo, que Apocalipsis dice muchas cosas malas de él, pero el emperador que está gobernando trató de cambiar eso. La oposición por parte de los poderosos fue tal que tuvo que rescindir ese decreto. Y es muy interesante porque cosas así pasan hasta el día de hoy también, ¿verdad? Pero vamos a dejar eso a un lado. Quiere decir que eso no se entiende, eso que dice esa voz que sale quejándose, eso no se entiende si no sabemos las circunstancias. Eso no quiere decir que no sea palabra de Dios para nosotros. Quiere decir que nosotros tenemos que ver también cómo es que están sucediendo las cosas, qué cosas están sucediendo que son paralelas a aquello de que estaba hablando Juan. Y me parece que eso es lo primero que hay que decir, leerlo como se lee cualquier libro de la Biblia. Primero, pero después hay que leerlo también en su particularidad.
Y lo que es particular del libro del Apocalipsis es que es un libro de visiones. No es un libro de descripciones. Y ahí está la diferencia, ¿verdad? Si hay una visión y usted la toma literalmente, usted no la entiende. Si usted oye a un joven decir que la novia tiene labios de rubí y dientes de perlas, y usted lo toma literalmente, va a decir que fea. Porque los dientes redondos y los labios duros, ¿verdad? Ahora, pero sin embargo, ese joven está diciendo algo que tiene sentido. Para entenderlo, tenemos que entender el sistema de metáforas y demás que él está usando. Y lo mismo pasa en cualquier visión. La otra cosa es que en una visión, como en una poesía, lo importante no es cada palabrita, lo importante es el mensaje, el cuadro grande. Y claro, después para entender el cuadro grande se pueden estudiar las palabritas. Pero si yo empiezo por decirle a usted, por ejemplo, ¿qué poema puedo pensar? Aprended flores de mí lo que va de ayer a hoy, que ayer maravilla fui y hoy sombra de mí no soy. ¿Entiende exactamente lo que eso quiere decir? ¿Verdad? Lo que va de ayer a hoy. Pero ahora si usted, en lugar de hacer eso, usted empieza a decir aprender. Aprender es forma imperativa del verbo aprender. ¿Verdad? Y flores, eso está en vocativo porque está hablando, dirigiéndose a las flores. Y las flores son el resultado, son ciertos elementos en la botánica, etcétera, etcétera. Eso quizá ayuda, pero en realidad lo que hace es que oculta el mensaje del poema. Y lo mismo pasa cuando usted toma el Apocalipsis y empieza a leerlo palabra por palabra en lugar de leerlo primero en su sentido. Y después que usted tenga ese sentido grande, entonces busque también para entender mejor los detalles. Y esos detalles me llevan a otra cosa que es importantísima. Y es que ningún libro de todo el Nuevo Testamento cita el Antiguo Testamento tan seguido como el Apocalipsis. Y parte de la razón por que no entendemos el Apocalipsis es porque no conocemos el Antiguo Testamento. Eso de Cordero de Dios, eso no lo entendemos muchas veces porque se nos olvida el lugar que tiene el Cordero Pascual en el Antiguo Testamento. Y sin embargo, lo dejamos pasar, es decir, no tiene sentido, ¿no? Y lo entendemos mejor si conocemos esas cosas. De manera que me parece que hay varias maneras de leer el Apocalipsis que todas van juntas. Y les repito, el Apocalipsis fue escrito para ser leído en voz alta. La otra cosa que hay que contar también es que el Apocalipsis fue escrito para ser leído en el culto. Y por eso parte del mensaje grande del Apocalipsis es decirle, miren, hermanos, hermanas, ustedes ahí en Tiatira o en Sardis, que son quizá 10, 15, 20, ¿verdad? En una ciudad y donde todo el mundo está molestándoles a ustedes, en contra de ustedes, etcétera, etcétera. Cuando ustedes se reúnen en ese culto, ustedes no están solos. Ustedes son parte de un gran culto celestial. Y todo eso que el Apocalipsis habla acerca de lo que vio en el cielo. Lo que Juan está diciendo es que ustedes son parte de ese culto, ustedes están unidos a ese culto. Y por eso desde tiempos antiguos había una oración que a mí yo siempre me gusta citarla, ¿verdad? Pero cuando se estaba celebrando la comunión, a punto de tomarla, después de hablar de la obra de Dios, se decía, por tanto, con ángeles y arcángeles y toda la compañía del cielo, alabamos y glorificamos tu santo nombre, oh Señor Altísimo, alabándote siempre y diciendo, santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. En otras palabras, cuando yo en mi iglesia, con 7 personas, 8 personas, estoy adorando junto a los ángeles y arcángeles. Eso es palabra de gozo, de esperanza, es una palabra de miedo. Sin embargo, es el miedo de lo que oímos siempre. Perdón, la respuesta es muy larga, una pregunta muy corta. No. Impresionante, impresionante.
eh, cuando uno lee los capítulos 2 y 3, el Señor se presenta a Esmirna, se presenta a todas las iglesias, algunas reprende, a otras alaba, pero esa palabra, porque eran iglesias perseguidas, cuando le dice a Esmirna, capítulo 2, versículo 8, ¿no? Y él se identifica como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación. Ujú. Es hermoso y se identifica con cada uno, se presenta el capítulo 6, el versículo 10, y clamaban, ¿no? Esa multitud, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, nos juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Esos hermanos allí reunidos fueron consolados por un libro que ha sido hoy tan maltrecho, tan mal utilizado. Qué Mire, hermoso. el domingo pasado, la Iglesia Ortodoxa de Ucrania celebró la resurrección de Jesucristo. ¿Y qué quiere decir para esa gente estar diciendo hasta cuándo, Señor, hasta cuándo? El saber cuando uno dice hasta cuándo hay una voz que oye. Eso es importante. Eso es importante. Y me parece que eso es lo que hemos perdido muchas veces, ¿no? Y la otra cosa también, que muchas veces la excesiva comodidad es mala. Sí. La única carta a la cual Juan prácticamente no dice nada bueno es la carta a la Odisea, en que dice que tú crees que eres rico, pero estás muerto de hambre, ¿verdad? Tú crees que eres muy bien, pero lo que necesitas es colillo para limpiarte los ojos. Eh, y después le dice una cosa que muchas veces nosotros haremos, que no es lo que quiere decir allí, cuando le dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Esta gente se está preparando para celebrar la cena. Y en la cena se supone que la cena es la cena del Señor, Él es el que está a la mesa, Él es el anfitrión. Y este Juan le está diciendo que lo que Jesús le está diciendo a esa iglesia en la Odisea es: miren, yo estoy afuera de la puerta, ábranme la puerta, por favor, estoy llamando, si alguno abre, ¿no? Es decir, son palabras muy fuertes, no son palabras muy bonitas de: mira, abre tu corazón y voy a entrar. Claro que esto es importante también, pero ese pasaje, en ese contexto, es un pasaje contundente, ¿verdad? Y muchas veces lo que sucede en la iglesia es eso mismo. Y cuando el Señor dice: yo estoy a la puerta y llamo, no está diciendo solamente estoy a la puerta del corazón, está diciendo estoy afuera en la puerta de la iglesia. Quiero que me dejen entrar, que se dejen de sus broncas, que se dejen de su chisme, que se dejen de su sectarismo, ¿no? Porque yo estoy a la puerta y llamo. Amén. Wow. Para dejar descansar al doctor González mientras toma agua, vamos a dar, vamos a dar algunos saludos acá. Por aquí está el hermano Joseph Ocasio. Hola, doctor González, de parte de Joseph Ocasio, de Grace Christian University. El reverendo Denis Rojas, saludos desde el Callao, Perú. Tenemos gente de Venezuela, nos dice desde Chile, Ricardo Fernández nos dice: tremendo. Hay una pregunta acá. eh, ¿Cuáles son las herramientas para interpretar correctamente la Biblia? O sea, todos los libros y cada uno en particular. Tal vez escapa un poco de la entrevista, pero hablando de Apocalipsis, esta es una de ellas, porque es del libro del que estamos hablando, cómo leer el Apocalipsis. Si digo algo que no es cierto, usted me detiene, pero para los que piensan, doctor González, que es un comentario bíblico exhaustivo, versículo por versículo, obviamente no, güey. No sé, es como entregas por bloques, ¿es correcto? Sí, indudablemente, eh, un comentario palabra por palabra del Apocalipsis llevaría varios cientos de páginas Sí, para hacerlo bien, porque habría que hacer las referencias a todos los textos del Antiguo Testamento, a todos los textos antiguos judíos que ya muchos de ellos están medio perdidos, ¿no? Había que hacer todas esas referencias. Es imposible, precisamente la palabra de Dios siempre se le puede sacar más, así que me parece que es imposible hacer un comentario completo. Ahora, los instrumentos que hay, aparte de los comentarios, hay comentarios, yo mencioné, por ejemplo, depende del nivel que usted esté estudiando, pero el comentario que le mencioné hace un poco, que se llama Conozca su Biblia, está escrito precisamente así, para ayudar a la gente a entender la Biblia. El otro instrumento que hay también son las distintas versiones, ¿verdad? Como ustedes saben, la Biblia no se escribió originalmente en español, ¿no?
Hay varias naciones, varias lecciones, varias traducciones. Y entonces, comparar versiones, porque muchas veces una Biblia traduce una palabra de una manera y la otra de otra, y usted se da cuenta entonces que lo que pasa es que lo que se dice en el original es algo en el medio, ¿verdad? Y se ilumina el texto leyéndolo con distintas traducciones. Claro, si usted puede y debe, sería bueno aprender los idiomas, especialmente el griego, que es el del Nuevo Testamento. Pero eso muchas veces no es fácil. No es tan difícil, pero no es fácil. Ya. Sí. Usted dice aquí en su libro, porque ya se me adelantó cuando dice la cantidad de información, de citas de Juan del Antiguo Testamento. Algunos calculan que una tercera parte del libro, incluso he leído 200 y tantas citas de 400 y algo de versículos, en fin. Quiere decir que la clave que tanto hemos buscado está en la misma Biblia. Conocer el Antiguo Testamento nos da una base firme para entender en buena parte el Apocalipsis, ¿no? Indudablemente, lo que es más, se ha dicho, yo no lo he comprobado, pero se ha dicho que cada versículo de la Biblia tiene al menos una referencia a la literatura hebrea. El eco, los ecos, ¿no? Sí, referencias, ¿no? No citas necesariamente, pero algunas referencias, algo que se entendería mejor si conocemos esa literatura. Y por eso es importante. Ahora, déjeme darle un ejemplo nada más bien claro, ¿verdad? Alguien mencionó antes el Cordero de Dios, que se habla tanto en el Apocalipsis, ¿verdad? El Cordero tenía un significado especial para el pueblo de Israel, porque fue por la sangre de un cordero que fueron librados cuando vino la última de las plagas en Egipto y murieron los hijos, los primogénitos de los egipcios. Y lo que Dios le mandó a Israel era que tomaran sangre de corderos y marcaran las puertas para que el ángel destructor no entrara a esas puertas. De manera que fueron salvados por la sangre del cordero. De ahí en adelante se celebraba lo que se llama la Pascua. La Pascua, la palabra original Pascua, lo que quería decir era pasar por alto, dejar a un lado, ¿verdad? Y era el día en que el ángel del Señor pasó por alto las sangres, las casas marcadas con sangre de cordero. Y por eso se sacrificaba un cordero que se comía también. Pero el sacrificio del cordero era en memoria y en una especie de revivir, ¿no?, la experiencia de la liberación del yugo de Egipto. Ahora, cuando Pablo dice, Cristo, nuestra Pascua, fue sacrificada por nosotros, ¿qué está diciendo? Está relacionando esas cosas, ¿verdad? Cristo, el Cordero de Dios. Cuando en el Evangelio de Juan se habla de, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo lo entendería un judío que sabía qué cosa era el Cordero de Dios? Cada año se reunía toda la familia para celebrar la salida de Egipto, ¿verdad? Tenía unas connotaciones importantísimas que a nosotros se nos pierden porque se nos olvida eso. Sí. Ahora, cuando entonces en el Apocalipsis se habla repetidamente del Cordero, ¿verdad?, el Cordero que fue inmolado pero que todavía vive, ¿verdad?, se está haciendo referencia a una historia larga, no es nada más que a una cosa que inventaron los cristianos. Y lo que es más, a veces se hablan en palabras que está claro que son metáforas de visión y que no se pueden tomar literalmente. Cuando se habla de un cordero, ¿verdad?, con 7 cuernos, oiga, eso es un cordero bastante feo, eso es un monstruo, si usted lo toma literalmente, ¿verdad? Y sin embargo, usted conoce que para la tradición de Israel, el número 7 era el número de perfección y el cuerno era señal de poder. Usted está diciendo que este es el Cordero que es todopoderoso. No que tenga 7 cuernos saliendo de la cabeza, sino que es el Cordero el que fue sacrificado, es también el león, entre paréntesis, ¿no? Es el que tiene el gobierno, el Señor Todopoderoso. Y entonces hay otro que es una bestia que habla como, parece cordero, pero habla como bestia, ¿verdad? Y entonces quiere decir que el famoso anticristo, que de paso, el anticristo no se menciona en el Apocalipsis para nada. La palabra anticristo aparece nada más que en el epístola de Juan, no en el Apocalipsis.
Pero el famoso anticristo, lo que sea, el maligno, lo que tiene de poderoso no es porque sea tan feo y tan malo, sino porque parece bueno, que parece cordero. Y entonces, ¿cómo aprendemos los cristianos a distinguir, a reconocer esas bestias vestidas de cordero? ¿Ya? Wow, tremendo. Les invitamos, amigos y audiencia de Cápsulas de Teología y de su sección El Entrevistazo. Seguimos insistiendo. Adquiera su copia, muy buen precio. El hermano ratificó lo de el tipo de comentario por bloque, por entrega, ¿no? Abarca todo el libro, no se salta ninguna escena, ningún capítulo. Eso lo podemos ver en el mismo índice general. Allí lo coloco en pantalla y así va hasta el capítulo 22. Los hermanos González fueron valientes, y una de las cosas es que el libro trabaja mucho con la reflexión teológica y con la aplicación. A veces uno se va a Apocalipsis buscando los datos, adivinando numerología, y pasa por alto muchas cosas. No debemos pasar por alto tantas verdades, pero por ejemplo, Apocalipsis 4:11, ¿no? Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. A veces estamos más pendientes de ese monstruo, ¿no? De aquel, del otro, y cómo se llama, y el que salió del mar y de la tierra. Y hay gente en el infierno, o estos llegan primero al lago de fuego, capítulo 19, y nos perdemos un libro tan hermoso. Y yo escuché, hermano, que usted decía un poema. A mí eso me sorprendió, ¿no? Capítulo 19, versículo 6, parte final y 7. Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Hablando aquí de esas alabanzas en el cielo. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Cordero con C mayúscula, ¿no? Y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio, lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Además, Apocalipsis comienza el primer capítulo con una bendición para quien lo lea, y cierra capítulo 22 con una bendición para, para quien lo lea, ¿no? 22:7. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Un libro de ánimo, un libro de esperanza. Yo no lo tenía planeado preguntarlo, pero ¿cómo ha bendecido vuestras vidas, la suya y la de su esposa, el estudio del libro de Apocalipsis, hermano? Bueno, vamos a pasar eso un momento, pero déjeme decirle, ya que usted habló del que lee, eso es una de esas cosas que se entienden mal muy fácilmente. Porque el que lee no era el que está en su casa leyendo. En aquella época la gente no podía tener la Biblia en su casa. En las iglesias había una Biblia y a veces ni siquiera completa. Y había que leerla en voz alta porque era la única manera de leerla, de que la gente la tuviera. Y cuando Juan manda ese largo mensaje, con sus 22 capítulos que tenemos ahora dividido en 22 capítulos, cuando Juan manda eso y dice, el que lee, el que está, esa bendición es para el que está parado delante de la congregación leyendo. El lector oficial. Lector oficial, el lector en voz alta, ¿verdad? El que está leyendo. Y el que oye, eso es toda la congregación. Parece que esa es la primera cosa. La segunda cosa que me parece que es importante cuando usted habla ahí de la esposa del Cordero, la esposa del Cordero somos nosotros. Así que cuando Juan se refiere allí a las bodas del Cordero y la esposa que está lista, la esposa es la iglesia. La esposa es esa iglesia que no son nadie, ese grupito allí en Tiatira, ¿verdad? O en Éfeso, donde sea. Esa es la esposa. Y lo que está anunciando a esa esposa es que sus bodas con el Cordero están preparadas. ¿No? Esas son palabras de esperanza tremenda. En cuanto a qué ha significado para nosotros, mire, le voy a decir varias cosas. Una cosa que ha significado muy importante para nosotros, especialmente en estos días de pandemia, sí, ha sido esa visión de que cuando el pueblo de Dios adoran los ángeles y arcángeles también, y que adoramos todos juntos. ¡Wow! Porque mire, nuestra iglesia estuvo 2 años en reunirse.
reuniéndose por Zoom, ¿no? Y viendo bajar a cada cual uno con su marquito, la cabeza dentro de un marquito. Y yo pensaba que cuando siguiéramos a la calle, que no tuviera un marco alrededor de la cabeza, no iba a aparecer un monstruo, ¿no? Eh, y es para ese grupito, nosotros allí, ¿verdad? Pensar que estamos conectados no solamente cibernéticamente con otros hermanos, hermanas, ¿no? Sino con el Señor del cielo, con los ángeles y arcángeles, ¿no? Que somos parte de un gran coro celestial que canta esos cantos. Me parece que eso es bien, bien, bien importante, ¿verdad? Sobre todo cuando no podíamos cantar, porque tratar de cantar por Zoom es un enredo, no sale bien, ¿no? Y entonces quiere decir que no se podía cantar, ¿no? Pero sin embargo podíamos saber que cualquier canto que hiciéramos era parte de ese canto celestial. Y ha salido ahora, muy de moda se ha puesto, precisamente por Zoom, esos coros en que le ponen a usted muchas personas cantando a la vez, que en realidad cada uno cantó en su casa y después se ha grabado todos juntos. Y para mí ha sido importantísimo en estos días en que uno se siente un poco aislado, ¿verdad? La gente que vemos son siempre las mismas 6 o 7, más nadie. Ver esa multitud de gente cantando, ¿verdad? Y entonces pensar que detrás de esa multitud hay otra multitud aún más grande que nadie puede contar. Para mí eso es fantástico. Amén. Amén, qué bueno. Bueno, hermanos, tenemos que ir respetando el acuerdo que hicimos con el doctor González. Ya vamos llegando al tiempo acordado y la mentira es pecado, entonces tenemos que... No me eche la culpa a mí, hermano, no me eche la culpa a mí. No, no, no. Hermano, voy a dar rápido un panorama mientras el doctor descansa de los libros que tengo, porque esta es una actividad para todas las editoriales, para todas las casas publicadoras que trabajan con el doctor González, aparte también para los hermanos de la Asociación de Educación Teológica Hispana. Y luego 1 o 2 preguntas del público muy filtradas, doctor González, 1 o 2 máximo tal vez, y porque el doctor tiene que ir a descansar. A lo mejor le preguntamos por ahí de nuevos proyectos, pero hermano, ya me dijo alguien en el público que lo va a comprar. Muy práctica la respuesta del hermano, cómo Apocalipsis para estos tiempos de pandemia les ha bendecido, ¿no? Se los he dicho, el doctor González escribe muy aplicativo, muy práctico. A veces yo siento la tentación de ir al final del capítulo de su libro para la reflexión final. No, pero no, nada de spoiler. Y es tremendo, hermano. Entonces, esa aplicación recorre en todos sus libros. ¿Cómo leer el Apocalipsis? Por favor, adquiera esta copia, regale esta copia. Si le llega alguien por allí con pitos y flautas, que esto y lo otro, Perico y el de la moto con Apocalipsis, hermano, regálele una copia. Es una bendición, no va a perder su dinero y es un libro económico. Usted se come una hamburguesa y una bebida, y no voy a decir ninguna empresa para no promocionar, gasta más que lo que cuesta el libro. Es buen precio, buena lectura, buen formato, agradable. CLI ha hecho un trabajo fantástico. Pero, por favor, recuerde Historia del Cristianismo, que también está en la biblioteca Logos, obra completa. La estoy usando a nivel de máster. Estoy seguro que se usará a nivel de doctorado también. Historia del Cristianismo, obra completa, desde la era de los mártires hasta la era inconclusa, del doctor González, publicado por Unilip. Por supuesto, una joya, doctor González, por si nos está viendo CLIE, hay que quedar bien. Historia del pensamiento cristiano, por CLIE también, y el doctor González. Hermano, yo porque tengo que negociar el presupuesto para libros con mi esposa, pero si no, si no me lo dejo todo. Este libro lo publicó Mundo Hispano, también muy reciente, año 2021, El culto en la iglesia antigua, que es el plato fuerte de la esposa del doctor González. Hermano, esto es una maravilla. Léalo, cómpralo, léalo. Se lo recomiendo también por Mundo Hispano. Que no me regañe Mundo Hispano. Por CLIE, Diccionario Teológico. Para mí es más que un manual, es una herramienta tremenda de términos, definiciones. Se los recomiendo. ¿Qué más hay por acá? Breve historia de la preparación ministerial, por CLIE. Hermano, tenemos, con todo respeto, hermano González,
una leyenda viviente entre nosotros. Es una bendición contar con el hermano y sus recursos. Este libro, muy bueno, La Navidad, Origen, Significado y Textos, por el hermano González. Tengo una sección exclusiva dedicada al doctor González. Breve historia de doctrinas cristianas. Acá en Cápsulas de Teología tenemos el entrevistazo que le hicimos al doctor en Historia Antigua, Jesús Zamora, y él recomienda este libro, Breve historia de doctrinas cristianas, por el doctor González. Y aquí está la casa publicadora. Vamos rápido. Un libro también trata el Apocalipsis, pero ¿cómo diríamos, hermano? Ayúdeme, desde lo social, desde lo práctico. Sí, bueno, es más bien sobre lo que el Apocalipsis dice acerca de las culturas y la relación entre la cultura y la fe. Para la salud de las naciones, el Apocalipsis en tiempos de conflicto entre culturas. Ahí está. Lo publicó Mundo Hispano en colaboración con otros ministerios, entre esos la Asociación para la Educación Teológica Hispana. Parte de la trilogía La Biblia en la Iglesia Antigua, por el doctor González, Mundo Hispano. Yo quiero agradecer al doctor González porque de vez en cuando él postea mis recomendaciones, una foto, mis video reseñas ahí en Cápsulas de Teología. Por Ediciones Puma, Culto, Cultura y Cultivo, apuntes teológicos en torno a las culturas. El hermano se decanta mucho también por Latinoamérica. Padre Nuestro, la oración que el Señor nos enseñó, por el hermano Justo González. Estoy viendo y sé que tengo por allí acá lo tengo, junto con el doctor Pablo Jiménez. Este libro es una enseñanza impresionante, ¿no? Hoy no se habla mucho del credo de los apóstoles. Los hermanos hablan del credo y enseñan cómo predicar el credo de los apóstoles. Este libro maravilloso, por editorial Agnos. Muy bueno para los tiempos que corren. No creáis a todo espíritu, lo que recomendó el apóstol Juan en una de sus cartas. La fe cristiana y los nuevos movimientos religiosos. Un libro, pudiéramos clasificarlo, iba a decir, dentro de apologética, y es la clasificación que le da Mundo Hispano. Apologética. Por supuesto que yo no me he leído todos los libros, algunos los leo, otros los uso como consulta, ¿no? No hay tiempo para leerlos todos, ni presupuesto para comprarlos todos, pero ahí vamos, ahí vamos. Es una disciplina, poder ahorrar, poder prepararse para estos recursos. Hermano, esto es una joya, porque esto es patrística o patrología en estado puro. Impresionante. Este libro me ha impactado. El hermano se va hasta el siglo VII, a lo que él llama el ocaso. Es impresionante, de verdad. Si quiere un todo en uno, historia antigua, patrística, literatura antigua, este libro, por Mundo Hispano. Y otro libro que lo usé junto con el libro de Semana Santa, porque está muy relacionado, es Breve Historia del Domingo, por Mundo Hispano. Hermano, invierta en buena literatura, y tenemos con nosotros a un profesor, conferenciante, escritor. Yo una vez le dije pastor, no sé si habrá sido pastor, pero el hecho de enseñar es parte de lo que Pablo le dijo a Timoteo, ¿no? Apto para enseñar. Dos preguntas del público, hermano, ¿se puede? Adelante, adelante. Pueden hacer las preguntas que quieran. Falta que yo las conteste. Eso es otra cosa. Ya. Hermano. Y con esa temática, hermano, no buscando adivinar, sino más bien de aplicación, de algo práctico, ¿no? Me dicen por aquí un email para comunicarse con el doctor Justo para preguntas. ¿Qué les respondo, hermano? Bueno, mire, yo tengo dos páginas en Facebook, y pueden poner ahí las preguntas. El problema es que hay demasiada gente en ese Facebook. Ya no me dejan entrar más. Quiere decir que usted puede poner preguntas, pero no puede. Bueno, quizás pide ser amigo, quizás hay un huequito de alguien que se fue, pero no hay.
Y yo trato de contestar las preguntas, pero debo decir que a veces son demasiadas. Sí, Hay días que yo, sobre todo, por alguna razón, no sé por qué será, pero los martes, debe ser que los pastores descansan el lunes, ¿no? Pero los martes, sobre todo, hay veces que son docenas y docenas y docenas de preguntas, a veces más de 100, sí, y no se puede contestar a todas, ¿no? Así sí. que, pero digo, si contesto todas las preguntas, no hago más nada. Pero con gusto, si son cuestiones cortas, breves, con mucho gusto. Sí, hermano, yo doy fe, el hermano no está mintiendo, yo le he hecho preguntas y muy amablemente y lo consiguen en Facebook, así como Justo L. González, ¿no? Tiene la página personal, creo que una para blog y su página, su fanpage, ¿no? Usted coloca Justo González solamente y allí aparece, el hermano es muy conocido y amablemente él me ha respondido, una vez le pregunté un asunto X, mire, mire, eso está en mi libro, La Biblia en la Iglesia Antigua, y con lo de la esta conferencia para organizarnos, así que muy amablemente, a veces uno cree que un escritor tiene unos guardaespaldas, una barrera metálica, no, el hermano es muy asequible, pero tengan paciencia y por supuesto, preguntas concretas, preguntas prácticas, ¿no? Análisis y revisión teológica nos saluda. Bueno, hermano, más que yo, creo que es el hermano González el que nos tiene silver a todos. Wow. Dice Ricardo, por la cantidad de libros que compra desde Chile, yo estoy a un libro del divorcio. Bueno, yo no sé si voy a contribuir con todos esos que he enseñado del doctor González, pero no, nada del divorcio, pero negocia con la esposa, ¿no? Mira, saca la basura, corta el césped y después le hablas de un libro. No pidas el libro primero, tienes que ser sabio. Pinta la casa, quédate hoy con los niños, cariño, ve tú con las hermanas a tomar café y después hablas del libro, no antes, ¿verdad, González? Doctor, sabiduría. No, un momento, porque también creo que es importante que las mujeres lean los libros. Ajá. Y hay algunos casos en los cuales sea la esposa la que tenga problemas con el esposo porque el esposo dice que está gastando demasiado dinero en libros. Sí, Y conozco algunos casos así que no es, ¿verdad? así. No demos por sentado que siempre es el varón el que está estudiando, ¿verdad? Hay mujeres muy entusiasmadas, muy interesadas en estos temas y yo quiero continuarles entusiasmando, así que adelante, adelante. Y mejor el matrimonio juntos. ¿Por qué no hacemos un arreglo? Uno de ustedes compra la mitad de los libros y el otro compra la otra mitad. Ahí está. Y hermano, atención, para todos los que se han conectado en el live, para todos los que se han conectado en el live, no lo voy a hacer ahorita porque no vamos a hacer eso en este momento. Vamos a organizar una actividad luego por YouTube o por Facebook, por Instagram, para sortear algunas copias de cómo leer en el Apocalipsis. Si está en Estados Unidos, en físico, se la hacemos llegar. Y si está fuera, en digital. Tengo que negociar el presupuesto con mi esposa, cariño. ¿Cuántos libros sorteamos? ¿2 o 3? ¿4 o 5? No lo sé. A lo mejor me dice 1 o 2, no lo sé. Pero han sido de bendición. Hay muchos comentarios. Seguimos. Estamos leyendo comentarios. Emir Cordero, profesor de Historia de la Iglesia del Seminario Bíblico Teológico Internacional de Venezuela, que está el logo ahí en la publicidad. Muchas gracias, doctor González, por sus enseñanzas. Angélica María Morales, desde Guatemala, siempre se conecta. Saludos de Guatemala, hermanos en Cristo. Tendré que comprarlo en línea, aunque siempre prefiero en papel, pero aún no llega a Guatemala. Sí, yo coloqué el enlace de CLIE, ¿no? Nos hacen algunas preguntas más específicas. Esta la vamos a dejar para el final. Edwin, creo que he visto algo. ¿Tiene algún libro escrito sobre el pentecostalismo? No. De hecho, no sobre el pentecostalismo, pero espero pronto empezar a trabajar sobre un libro sobre la historia del Pentecostés. Ok. Cómo la iglesia ha celebrado el Pentecostés a través de los años. Del pentecostalismo no, porque yo mismo no soy pentecostal, pero tengo gran admiración por muchos hermanos pentecostales. Y hay algunos libros muy buenos sobre el pentecostalismo, entre otros, la ETH ha publicado uno por el doctor Elvin Villafañe, que es pentecostal de las Asambleas de Dios, que es Introducción al Pentecostalismo. Muy bueno, muy bueno. Así que hay Perfecto. libros muy buenos sobre el pentecostalismo también. Sí. Recuerden que hemos dejado la página de la AETH en los comentarios, aeth.org. Hermano, hay
excelente cantidad de información. Ahí está el email de contacto, el número de contactos, la librería. Y si la memoria no me falla, yo estuve por la parte de la directiva y cada miembro de la directiva su email de contacto, o casi cada miembro. Yo he estado por allí, ¿no? Entonces, claro, no todo va a ser el doctor González, porque si no, no lo vamos a dejar que responda nuestras preguntas en Facebook. Y si alguno de los hermanos que se han conectado o vean este video en OC, fuera de conexión, en diferido, tiene más preguntas, pues yo le hago llegar el email de la Asociación de Educación Teológica. Si está en Estados Unidos, yo le hago llegar la dirección. Y ellos, hermano, doy fe porque los libros que yo adquirí con ellos, hasta ahora estos dos, pero tienen muchísimos más. Por ahí vi uno sobre el Apocalipsis, que no sé cómo se me ha pasado. Este me encanta, lo estoy en mi bibliografía para las clases de máster, un trabajo que tengo. A mí me ha encantado lo que el hermano habla acá. Bueno, ¿alguna pregunta más o comentario? Bueno, me preguntan, voy a responder porque le hice una entrevista a José María de Rus, el hermano que está coordinando nada más y nada menos que a Alfonso Ropero y al doctor Justo González, que también son editores de la Biblia del Cristianismo Primitivo, creo que se va a llamar así originalmente, Biblia de Estudio Padres de la Iglesia, Biblia del Cristianismo Antiguo, pero han ido refinando, ¿no?, para evitar malentendidos. Y José María nos confirmaba acá en Cápsulas de Teología, Biblia del Cristianismo Primitivo. Allí colabora el doctor González, Alfonso Ropero, Gary Chouren, el doctor Jesús Zamora, me parece que el hermano Antonio Cruz y muchos otros. Los que quieran saber, para ahorrarle esas preguntas al doctor González, esta Biblia sale más o menos mediados del año 2023. Hay una cantidad de preguntas que le hicimos a José María de Rus. Tienen en nuestro canal de YouTube una entrevista de casi 2 horas. Para los que no sepan quién es José María de Rus, él es editor asociado, editor de Biblias de CLIE, y una de las que ha colaborado es la Biblia de Estudio Matthew Henry. Ese es uno de los próximos proyectos del doctor González, la Biblia del Cristianismo Primitivo. Yo pensé que me iban a preguntar, y la Biblia de Estudio Historia de la Iglesia, doctor Justo González, ¿para cuándo? No tengo información de algo así. Bueno, esa Biblia en realidad lo que es una Biblia con notas citando los autores antiguos cristianos que de alguna manera se refieren a lo que cada pasaje dice. Y tiene un promedio de 15 notas así por capítulo. Capítulo de Biblia, todo el Antiguo y el Nuevo Testamento de promedio, ¿no? Claro, algunos tienen mucho más. Y igual que ese otro libro que usted mencionó, llega más o menos hasta el siglo VII. Ya. Son los cristianos más antiguos. No hay una Biblia de los reformadores, que es el próximo paso que me gustaría que alguien hiciera. Una Biblia citando lo que dice Calvino, Lutero y los demás acerca de distintos pasajes bíblicos. Pero eso vamos a ver si se puede. En realidad le voy a decir, es un trabajo enorme. Ya. Un trabajo enorme porque fíjese usted, yo nada más que hice, quitando los evangelios, casi todo el resto del Nuevo Testamento. Wow. Pero llega un momento que uno dice, esto es largo. Ya. Tremendo, tremendo. Bien, hermano, ahora sí nos ponemos serios. 2 preguntas serias. Voy a tomar una sola, Ricardo, porque me estás haciendo varias, pero creo que con 2 preguntas que tenemos acá, 2 preguntas oficiales, terminamos. Hermano Irak, la Biblia de Estudio, en nuestro canal de YouTube está una entrevista con José María de Rus, pero te adelanto, mediados del 2023, Dios mediante, y damos gracias a CLIE, porque CLIE nos apoya con estas actividades. Ellos tienen su página en Facebook, visiten la página en Facebook de CLIE, el perfil, vayan a clie.es, y también hay un grupo en Facebook que se llama Recursos Bíblicos para Seminarios Teológicos de CLIE, ya lo voy a colocar. Pero vamos a hacer 2 preguntas formales, y esta le gusta, de Ricardo de Chile. Profesor González, se sale un poquito del tema, pero vamos a pasarla. ¿Cuál importancia tiene en Latinoamérica
para la historia del cristianismo? Se sale un poco de Apocalipsis, pero bueno, Ricardo es fiel oyente, entonces... Bueno, eh, déjeme decirle, hace años, eh, yo estaba estudiando en Cuba, en el seminario, estudiando historia, el primer curso de historia de la iglesia, y estábamos usando un libro de un profesor que después conocí, fue un amigo mío, después, que había escrito un libro muy bueno sobre la historia de la iglesia, con mucho detalle, demasiado detalle. Pero a mí no me gustaba porque ese libro hacía parecer que toda la historia de la iglesia iba llevando a su culminación en un bautista en los Estados Unidos, que es lo que él era. En otras palabras, decía la historia completa y entonces después dejaba un poquito la historia de la iglesia oriental y seguía nada más que por la iglesia occidental y después llegaba al protestantismo, entonces los protestantes iba llegando a los Estados Unidos. Y eso estaba muy bueno para estudiantes en los Estados Unidos, pero yo le digo a mi profesor, maestro, porque usted no estudia, no escribe un libro que nos ponga a nosotros en esa historia. Y me dijo, nunca va a pasar, eso nunca va a pasar. Porque en el pueblo latino, en el latinoamericano, la gente lee muy poco y menos historia y los evangélicos menos. Así que no va a pasar, no hay mercado para eso. Y yo me quedé, lo dejé. Y después de haberlo hecho me di cuenta de que el libro que usted presentó, La historia del cristianismo, es el libro que yo le había dicho a él que escribiera. Y él me dijo que no se podía escribir. Y lo que es interesante es que ahora ese libro es el libro de texto más usado en los Estados Unidos, en inglés, y en otros países en otros idiomas, pero en inglés. Y lo que es interesante es que ese libro tiene una cosa que el libro que yo estudié no tenía, y es toda una sección acerca de la importancia de la conquista para la historia de la iglesia y la importancia que tiene todo eso para decir toda la historia de la iglesia en América Latina también. De manera que me parece que parte de lo que ha pasado, y eso no es respuesta a su pregunta todavía, pero es parte de lo que ha pasado es que el mundo ha cambiado y el centro del cristianismo no está ya en el Atlántico del Norte. El centro del cristianismo se ha movido hacia el sur. Y hoy hay más presbiterianos en Corea que en los Estados Unidos. Y lo mismo pasa, hay más evangélicos en Brasil que en la mayor parte de los países del mundo. Quiere decir que ha cambiado el centro. Y eso quiere decir que ha cambiado en parte porque esa historia de esos países, no solamente América Latina, sino también Asia y África, esa historia que se había descartado como que no es parte de la historia de la iglesia, porque parte de la historia de la iglesia es la historia que lleva a Europa y de Europa a Norteamérica. Esa historia que se ha descartado viene ahora a salir a flote. Estamos leyendo ahora historias que se están escribiendo desde África del Sur, desde Corea, y gente que está escribiendo, viendo no solamente la historia de Corea, sino la historia de la iglesia universal, pero desde su perspectiva. Y me parece que eso es bien importante. Y parte de lo que está pasando es que la historia del cristianismo de América Latina ha venido a ser tema de estudio en otras partes del mundo. De manera que me parece que sí, hay un lugar importante para América Latina en la historia, no solamente en el pasado, sino sobre todo en el futuro. Porque parte de la función de la historia es tratar de tener al que sea algún atisbo del futuro. Me parece que a través de la historia los centros del cristianismo han cambiado de un lugar a otro y ahora han cambiado hacia el sur. De manera que me parece que ahora nos toca a nosotros, los que antes éramos gente que recibía misión, ser el centro de la misión evangelística, la misión intelectual, toda la misión de la iglesia, ¿no? Qué bueno. Amigos de Cápsulas de Teología, tenemos que ir despidiendo porque ya rebasamos el tiempo acordado. Después que corte la transmisión en YouTube, me quedo entre bastidores con el hermano pidiéndole disculpa, perdón, latigándome, porque, bueno, pidiéndole la dirección postal porque, hermano, no solamente va a ir una taza, van a ir dos, una para usted y una para su esposa. ¿Qué más, hermano, que su tiempo, ¿no? Reflexiones finales, una sobre la Asociación para la Educación Teológica Hispana. Es un centro que tal vez por la necesidad de personal, de distribuidores, de recursos, no se conoce mucho, por lo menos fuera de Estados Unidos. Una reflexión en cuanto a ello y su reflexión final
sobre el libro de Apocalipsis, el que lo quiera estudiar, el que lo quiera predicar, etcétera. Entonces, adelante, hermano. Bueno, la pregunta es muy grande, pero déjeme empezar por la ETH. La ETH está haciendo todo lo posible por distribuir sus materiales. Entonces, entre paréntesis, ellos tienen todos los materiales que yo he escrito que están inéditos. Y los que están publicados, que están ya fuera de copyright, que se pueden, lo tienen, todo eso lo tienen ellos aquí en un centro. Ah, perdón, esa es la razón por lo que a lo mejor no voy a encontrar que aún está en el stock de CLIE, pero vamos a encontrar todos los no publicados y los descatalogados. Cuando se pueda, sí. Pero ellos lo tienen ahora en papel y en digital. Okay. Pero ahora están buscando el dinero, que es bastante lo que va a costar todo eso. Son miles de documentos. Para ponerlo todo eso en digital y ponerlo en línea. Porque están descubriendo que la manera de llegar a la gente es llegar en línea. Que ahora los libros se usan, pero es muchas veces es muy difícil hacer llegar los libros. Usted está oyendo gente que dice, aquí no ha llegado Guatemala, que no se consigue en Venezuela, etc. Así que eso es una cosa que están haciendo ellos. Y entonces están pensando también en ampliar eso y hacer otros recursos también en línea. Ahora, me parece que lo que sería interesante sería que ustedes mismos se pusieran en contacto. Y yo voy a pedir a ustedes, Jairo, que se ponga en contacto con la directora de la asociación, que le voy a dar su nombre y dirección en un momento, cuando hablemos después. Y le haremos llegar una taza también, doctor González. Y que investiguen la posibilidad, primera cosa, de hacer una entrevista y segunda cosa, de buscar alguna manera de darle información a la gente con cómo qué pueden hacer, qué pueden hacer con la asociación. La asociación tiene, por ejemplo, una cosa que yo ni mencioné antes. Adelante. Hay una red de instituciones teológicas, que son un montón de seminarios, de universidades, institutos bíblicos, colegios bíblicos, que trabajan, que son miembros de la asociación y que trabajan en conjunto para ayudarse unos a otros. Y no es razón por la cual América Latina no podía estar incluida dentro de eso. Así que muchas cosas. ¿Son estos hermanos? Eso es exactamente, eso es. Toda esa gente, sí. Wow. O sea, que no es por allá gente solitaria que están imprimiendo una copia. No, estos son acuerdos importantes. Sí. Wow. Toda esa gente son miembros de la asociación. ¿Y ellos son de Estados Unidos, Canadá? Bueno, hasta ahora sí, yo creo que ya hay bastantes que van añadiéndose ahora de otros lugares. Mira, un ministerio latino, hispano-latino, la Iglesia Metodista Unida. Wow. Sí, porque en parte lo que pasa es que originalmente todo era en vivo, es decir, en físico, sí. Y se empezó con un dinero que conseguimos de una fundación, y el dinero, si se iba a pagar pasaje de gente de Buenos Aires, de Santiago y de Madrid, pues más nunca iba a alcanzar para más que para 7 o 8 personas. Entonces, había que hacer una cosa limitada. Pero ahora, con la cuestión de los medios digitales y todo eso, me parece que es posible. La última asamblea que tuvimos, cada 2 años hay el cuerpo gobernante principal de la asociación de la ETH es la asamblea anual, bienal, que digo, una asamblea cada 2 años. Y la última asamblea hubo gente de toda América Latina y de Europa y de otros lugares, ¿verdad? Participando plenamente, porque parte del proceso era cómo se puede hacer una cosa que sea a la vez físico y digital, y que la gente pueda participar, no nada más que estar mirando y oyendo, ¿no? Y de manera que ahora con ese nuevo medio yo creo que va a haber mucho más interés por parte de América Latina y de otros lugares, España, etcétera, de conectarse más con la asociación. Qué bueno, qué bueno. Esa es la primera pregunta, la primera reflexión final de despedida. Y la segunda tiene que ver precisamente cómo animar para que las personas, obviamente que tenemos aquí el libro para ello, el libro que ustedes publicaron con CLIE. Palabras finales para aquellos que vean a lo mejor el libro Apocalipsis muy difícil, muy temerario, por dónde empiezo, para aquel pastor que predica en su iglesia pero nunca predica el Apocalipsis, para aquella persona que tiene miedo de las situaciones del mundo, las situaciones actuales y no encuentra consuelo. Yo una vez
dando una clase en España. Yo serví en España por la gracia de Dios. Y en una clase dije, está deprimido, lean el libro de Apocalipsis. Y un chico me miró así que casi los ojos desorbitan, ¿no? Pero cuando yo veo en este libro de Apocalipsis esperanza, consuelo, el Señor haciendo justicia, los malos no se escapan con la suya, no se salen con la suya, el rico, el pobre, el alto, el fuerte, el mismo Satanás es juzgado. Yo sé, no, este es un libro de mucha seguridad. Entonces, y entre tantas cosas, soberanía de Dios, tantas cosas que se aprenden. ¿Cuál sería ese mensaje, esa palabra, no sé si de exhortación, de riña, de ánimo, de consuelo, para quienes están bloqueados con el libro de Apocalipsis? Yo le diría, esto va a sonar un poco raro, pero antes de estudiar el Apocalipsis, gócelo. Porque es un poema. Sí, si usted va a leer un poema, no lo estudie, gócelo primero, siéntalo. Y entonces después de sentirlo, estúdielo, para entenderlo mejor. Parte de lo que pasa es que nosotros queremos primero entenderlo y después sentirlo. Y me parece que como un poema, como una visión, se tiene primero, se participa primero y después entonces se busca conocerlo mejor. Y déjame hacer un comentario también. La Biblia, Dios no escribió la Biblia para informarnos. Dios escribió la Biblia para formarnos. La Biblia no nos ha sido dada para que aprendamos un montón de cosas, sino para que seamos ciertas cosas. De manera que cuando usted lee el Apocalipsis, no trate de encontrarle respuesta a todo de momento. Nada más que nada de estudiar qué es lo que eso quiere decir para usted, no como individuo únicamente, sino para la iglesia toda, porque el Apocalipsis es un libro escrito para la iglesia. Otra vez repito, para ser leído en voz alta. La iglesia, los cristianos de Éfeso estaban oyendo lo que Juan les estaba diciendo a los cristianos de Esmirna y a los de Teatira y a los de la Odisea. Y lo mismo con los demás, ¿verdad? Gócelo como parte de una gran iglesia, de esa gran multitud que nadie puede contar, de todo pueblo, nación, etc. Mire, léalo como si usted estuviera sentado o sentada en medio de la congregación de Esmirna, oyéndolo por primera vez. Porque es como estaban oyendo. Ellos no sabían lo que viene después, ¿verdad? Cuando ellos llegaban al séptimo sello, creían que ya se acabó. Y después viene otra cosa. Déjalo de esa manera nueva. No como quien ya se lo sabe, no sabiendo ya lo que llega al final, sino sintiéndolo. Y otra vez digo, gócelo. Y después que lo sienta, entonces estúdielo, entiéndalo. Y entendiéndolo, gócelo más. Y gozándolo más, entiéndalo más. Es un libro muy aplicativo y que podamos terminar diciendo como el apóstol Juan en el capítulo 22, versículos 20 y 21, el que da testimonio de estas cosas dice ciertamente, vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. El hermano cuando estaba diciendo gócelo para los que están conectados, está hablando del libro de Apocalipsis. No está hablando de otra cosa, está hablando de ese gran poema del libro de la Biblia, el mayor del Nuevo Testamento y el segundo después del libro de los Salmos, con más alabanza, con más poemas, con más canto. Y usted lo dice aquí en su libro, ¿no? Cuántos himnos, cuántos cantos ha inspirado este libro, un libro de esperanza. Amigos de Cápsulas de Teología, ha sido un honor. Un poquito pasado de tiempo, tengo que pedir mucho perdón al doctor González y al Señor esta noche. Gracias por habernos acompañado acá en su sección El Entrevistazo. Hemos degustado, los comentarios son buenísimos, la gente le ha encantado. Hemos hablado de cómo leer el Apocalipsis, publicado por el doctor Justo González y su esposa, la doctora, también profesora de historia, Catherine González. Lo dije bien, profesora de historia, ¿no? Lo dije bien, ¿no? Sí. Sí es.
por Editorial CLIE. Coloqué los enlaces tanto el enlace de Amazon, coloqué el enlace de CLIE en su casa publicadora, librería favorita, búsquelo. Si no ha llegado en físico, usted lo puede encontrar en digital desde CLIE, lo puede descargar en digital en cualquier parte del mundo donde no llegue en físico. Esto es una joya. Yo no lo tengo, mi sección de historia es arriba, lo tengo en la sección de hermenéutica. Es una mezcla de hermenéutica, historia, reflexión teológica, etcétera, etcétera. Hermano Justo, perdone lo injusto que he sido con usted. No, señor, acuérdese que justo no hay ni uno. Así que yo empiezo por ser mentiroso. Su nombre nos recuerda la gracia de Dios, ¿verdad? Exactamente, sí, señor. Amigos, hermanos, gracias a todos los que han comentado. Damos una última revisión. Ya no hay preguntas, dejamos descansar. Saludos al hermano, saludos para Justo González de Lima, Perú. He leído su libro Historia del Cristianismo. Ricardo de Chile, me he gozado, amigos. Adiós, gracias. El hermano Zenobi, Cristian, hermano apologista, mucho gusto de verlo por acá. Emir Cordero, él está contentísimo, profesor de historia de Venezuela, historia de la iglesia. Este entrevistazo es una cápsula de amplio espectro. Mil disculpas a quienes no hemos podido responder, atender. Ustedes entenderán, hermano. Hemos violado todos los acuerdos a los que llegué por email con el doctor González, los he violado. Pero si usted quiere esta copia, estudia el libro, regala una copia, se goza, como dijo el hermano. Suena raro escuchar algo así de Apocalipsis, pero el hermano sabe de lo que está hablando, pues nos damos por satisfechos. Hermanos y amigos, si le ha sido de bendición este video, dele like, suscríbase al canal, por favor, dele a la campanita para notificaciones, compre todos los libros del doctor González, pero no se divorcie, cómprelo, pero siga casado, que su esposa también lea, porque los hermanos también, él escribe junto con su esposa, así que no son libros exclusivos para hombres, ni mucho menos. Cómo leer el Apocalipsis. Son libros muy espirituales, muy teológicos, muy reflexivos, muy aplicativos, de verdad. Adquiera su copia, y si usted nos está escuchando, nos está viendo y no ha llegado a su país, escríbame. Usted tiene mis datos de contacto, escríbame al Facebook, al YouTube. Escríbanos, hermano Jairo, ¿dónde puedo adquirir la copia del doctor González? ¿Cómo adquiero libros desde CLIE? ¿Cómo adquiero otros libros? Nos están preguntando por la AETH. Tenemos que despedir la transmisión, pero escríbame por privado, escríbame al Facebook. Voy a dejar el Facebook, que ustedes lo conocen, voy a dejarlo también. Yo tengo tiempo, yo no tengo tantas preguntas que responder como el hermano Justo González. A mí solamente me escriben uno o dos, pero estamos a la orden, y ojalá este libro le pueda ser de bendición. Hermano González, muchas gracias. Vamos a despedir el directo y después seguimos nosotros ultimando los últimos detalles. ¿Algo final o todo dicho? Muchas gracias a usted, bendiciones a todos. Bendiciones, hermanos, y será hasta la próxima transmisión, hasta la próxima cápsula de teología. Hasta el próximo entrevistazo, aquí en su espacio, Cápsulas de Teología, su espacio de Biblia, no lo olvide, Biblia, teología, libros y café, que se van para donde el doctor González, esta taza también. Despedimos esta transmisión, que Dios les bendiga. Bye bye, saludos.